que nos ha sorprendido un poco porque es un caso muy heavy. A él dicen que lo empiezan bueno, empieza a ser objeto de seguimiento y lo ponen en la lista después del robo a casa de María del Monte. Exacto. Entonces, bueno, yo sabía que él tenía problemas, llevaba una vida no muy correcta, pero voy a explicar por qué, porque yo conozco 2 chicas que hablaban con él, había una amistad desde hacía tiempo y de golpe y porrazo igual estaban hablando del tiempo que vas a hacer en Navidad y le soltaba cosas que no venía a cuento, ¿no? Oye, ¿me envías una foto así, asá? Bueno, a tanto que estas chicas dejaron de hablar con él porque ya veían que no estaba bien, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo tenemos, ya se ha dictado prisión sin fianza. Yo decía a Carlos que esto de no declarar igual es una estrategia de su abogado para recabar más información y poder defenderlo mejor. ¿Tú qué nos puedes contar del caso este? Bueno, a ver, como tú bien dices, le han pedido directamente que no declare, es lógico, porque lo Ujú, que digas ahora, luego en sede judicial, evidentemente, pues vas a tener que afrontarlo y vas a tener que pelearlo, ¿no? Como se suele decir en el argot judicial. Entonces, exacto, evidentemente, lo que va a pasar aquí va a ser que de primera hora, si él se pronuncia con unas declaraciones, va a tener que hacerle frente a esas declaraciones más tarde y ya no va a poder, quizá, no aportar, sino en este caso intentar darle un giro a lo que él diga. Entonces, lo que diga ahora, evidentemente, luego va a ir, en esas declaraciones van a ir en forma de diligencia y claro, exacto, no podrá corregirlo. exacto. Pero fíjate que lo que sorprende de todo, aunque no saben todavía si él había llegado a participar en algún robo, porque en el vídeo que tú habrás visto también se ven las capuchas y todo, pero es que él se le ha declarado, presuntamente, hemos de decir nosotros, autor intelectual del robo a su tía María del Monte. Sí. Claro, lo digo Siempre, porque siempre tiene que haber un autor intelectual, evidentemente. A ver, lo más normal, me refiero en este tipo de casos, lo más normal sí, es un intelectual porque es la persona que conoce y, como se diría en el argot de los malos, para que me entiendan, ¿no? Hablando de forma coloquial, la persona que da el santo. Un santo en lo que se habla es que evidentemente tiene la información de dónde hay algo valioso y de cómo poder entrar o dar un tipo de información. En este caso, pues lo hacen mucho con cajas fuertes. Se claro. conoce de que siempre se ha intentado tener algún conocido dentro del mundo de los malos, se ha intentado siempre tener algún tipo de conocido que sea Ujú, montador de cajas fuertes, etcétera, etcétera. Entonces, esas personas saben dónde está la caja fuerte escondida, saben dónde ujú. la han montado, en qué domicilio, cuáles son las estancias y entonces, evidentemente, dan una información que es totalmente confidencial y fidedigna y en este caso, pues pasó así. Lo único que esta persona se ha aprovechado de la condición que tiene como familia para poder dar Ujú. esa información, ese santo, ¿no? Ujú, claro, porque una de las cosas que, ayer contaban, era que, a ver, contó, eh, habían sospechado, de él, primero porque fue en nada en cuanto ocurrió el robo, y luego les extrañó mucho que habían ido a llevarse cosas que tienen un valor sentimental, igual una medalla de la madre, del hermano, María le murieron 2 hermanos, y claro, esto llamó muchísimo la atención y María dijo: "Hombre, sí que había una cosa extraña, que se Sí, llevaron unas cosas de un sitio que eso muy pocas personas sabemos que están". Y su mujer, Inmaculada, dijo también ayer que la Guardia Civil lo primero que les dijo es que aquí había implicado alguien muy cercano a ellas. es evidente. Mm, Lo normal siempre cuando, a ver, a mí, por ejemplo, particularmente cuando me viene un cliente al despacho y me pregunta sobre alguna cuestión así, lo primero que se le dice es si tiene algún tipo de enemistad con alguien, si tiene algún tipo de deuda. Evidentemente es el patrón de actuación a la hora de sí, interrogar, entre comillas, a un cliente, porque evidentemente lo que se piensa aquí es que hay algún tipo de motivación. Esta sí, motivación, en este caso, es el dinero. sí, El fallo que han cometido ha sido ese, ir directamente a por los objetos personales y sabiendo dónde estaban. Entonces, ya no es simplemente el hecho de dejar huellas o dejar algún tipo de vestigio que se le pueda otorgar el delito a una persona en concreto, sino el hecho de la motivación, que en este caso sería pues buscar
las joyas en un lugar concreto. Entonces, mm. evidentemente, la persona es cercana o es conocedora y han apuntado directamente a esta persona, a este familiar, por eso le estamos haciendo el seguimiento. Es lo Claro, le pincharon el teléfono y luego otro fallo que cometieron es que él se presenta allí: "Hoy no te preocupes, tita", y le lleva un perrito. Y precisamente el perrito era de la camada de la novia de uno de los implicados, ¿sabes? correcto. Eh, entonces, claro, quiero decir que ahora, ¿qué nivel de gasto tenía él? Supongo que estaría muy enganchado a sustancias, a cosas, no sé si al juego o qué, porque claro, o sea, son golpes donde se han llevado bastante dinero, la Es el verdad. es el tipo de vida que llevan y evidentemente ese tipo de vida conlleva mucho gasto. Luego, aparte de eso, piensa que esas personas que se dedican a ello van de palo en palo, ¿no? Como le suelen llamar. O sea, ellos van de Sí, robo en robo. Evidentemente es un dinero fácil, es un dinero que gastan rápido y es un dinero que sí, es necesario. Con lo que sí. estás diciendo ahora mismo, coalición de eso, me recuerda mucho al tema de Gabriel, del pececito, el tema Ujú. del chico que murió a manos de su madrastra Sí, en sí, sí. Almería. O sea, estaba muy apegada al padre, hizo un papel tan exagerado que quizá sospecharon, evidentemente, y porque ella era la persona que conocía todo, la que Ujú, sabía dónde estaba el niño, la que tenía, entre comillas, la guardia y custodia junto con el padre, y al final, mm. pues bueno, el resultado ya sabemos cuál es. Así que esas personas, ese digamos, perfil, es también parte del modus operandi de la policía, de los cuerpos de seguridad del Estado. Claro. Carlos, ¿y cuánto tiempo crees que va a tener que estar en prisión? Porque fianza no le dan. O sea, eso ya quiere decir que el juez lo ve bastante metido en todo este asunto. Hasta que salga el juicio, ¿cuánto tiempo calculas tú? Pues todo depende de lo que le caiga la condena. Evidentemente le está pidiendo la fiscalía, le está pidiendo prisión. Otra cosa es que sea prisión inmediata y se ajuste Claro. a que entre en prisión ya, o sea, para que lo entendamos, ¿no? Que tiene prisión preventiva. Y bueno, aquí lo que se estaba más que claro es que el socio, un tal ruso, un boxeador de allí de la zona El de Sevilla, boxeador, sí, el ruso, claro, sí. esta persona ya tiene unos tipos de antecedentes, al parecer, y estamos hablando de un supuesto, porque no sabemos si realmente ha sido el sobrino, pero Ujú. Sí, un las han amordazado, y eso conlleva ya un delito. Evidentemente, hay un robo con fuerza, y los primeros que han entrado han sido los que le llaman machacas, ¿no? Los ujú, peones o los soldados de esa banda organizada, porque también es un delito que habría que imponerles, ¿no? O sea, la banda claro. organizada aquí sería, digamos, digamos, para que la gente me entienda, algo más a lo que sumarle y que normalmente lo suele meter cuando hay un delito. Cuando meten banda organizada o organización criminal, en este caso, siempre es algo más que meter para que termines de completar, digamos, esa sentencia y meter más años de condena, incluso que no se llegue a escapar esa condena, ¿no? Entonces hablamos de Ujú, atenuantes, hablamos de agravantes, pero para que la gente lo entienda te pongo ese ejemplo. Entonces, mm. creo que evidentemente aquí, por ser quien es, están quizá asegurándose y viendo si realmente esta persona debe de entrar en prisión y que luego, siendo autor intelectual y no estando allí, hay que asegurarse también por medio de las comunicaciones que tuvieran. Entiendo que han pinchado teléfonos, Sí. también habrán La visto la geolocalización también la tienen de los teléfonos, sí. y el Ujú. seguimiento, todo. O sea, es que hay que mirar tanto geolocalización como dentro del seguimiento si ellos tenían, me refiero después del robo, si tenían Sí, sí. encuentros, si han podido encontrar algún tipo de joya, que a lo mejor han encontrado algo, porque lo normal es que se haga un seguimiento luego a ese tipo de joyas en el mercado negro y que algún Ujú. confidente de la policía pueda decir, oye, mira, pues fulanito ha vendido este tipo de medalla y sabemos que la tienen. Entonces, a raíz de eso también se puede hacer, digamos, se le puede, como se suele decir, pegar en las manos a alguien y a raíz de ahí pues se sabe perfectamente que esa persona pues es uno de los autores físicos, materiales y Claro, finalmente se le pueda inculpar. claro, porque decían que ahora lo que estaban mirando era saber si él había participado Claro, físicamente, lo que tú decías, porque tenían pero bueno, y él está en prisión ya, no tiene fianza, no tiene claro, nada, o sea, él ya directo en prisión. Y luego es que, claro, se llevaron una cantidad de dinero, se habló de 650.000 euros que tenían, claro. Y luego, además, que lo que revelaron también, eso María e Inmaculada, es que les dijeron: "Si no nos decís la combinación de la caja es que os matamos".
y fue ahí cuando se asustaron realmente y evidentemente. entonces, claro, entonces fue cuando abrieron y les dieron todo, ¿no? Mm, Entiendo que tú lo harías, yo lo haría. Evidentemente, el dinero es dinero, se puede recuperar. sí, Evidentemente, también posiblemente la policía con lo digamos, hace muy buen trabajo y seguramente, sí, pues, llevarán a cabo dentro de la investigación la receptación, no sé, volverán a coger el material, para que me entiendas, y sí, evidentemente, pues, podrán recuperar muchas cosas. El dinero es lo más difícil de recuperar. No hablamos de sí, billetes sí, marcados, no hablamos de un billete que salga del no, banco y evidentemente será muy complicado. Pero por otra parte, piensa que también le van a colocar más robos, o sea, el mismo modus sí, operandi, ya estaban hablando de casas de futbolistas, por lo mm. tanto, seguramente de Sergio Ramos, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí, de Sergio dijeron que había muchas similitudes con el robo de a casa de María del Monte, sí. Pues hablamos de muchísimo más dinero, por lo tanto, puede acarrear más pena y al Ujú, final, pues eso se irá sumando y bueno, y ya posiblemente pues le caerán más años porque como es normal, este tipo de organizaciones criminales, perdón, o bandas organizadas, al final pues suelen sumar más delitos de otras entradas en domicilios, etcétera, etcétera. mm. Sí, sí, porque entraderas habían hecho muchas y en casas donde sabían que había, pues dinero, claro, porque la de Sergio Ramos tú me dirás a mí ahí también, y más Sergio viviendo ahí, claro, lógicamente, ¿no? Y además, piensa una cosa, imagina que ya no es el dinero que lleva de Sergio Ramos, sino le cogieron material policial, o sea, llevaban chalecos, etcétera, etcétera. O sea, habrán hecho seguramente redadas o algo a otro tipo de traficantes, o sea, lo que Sí, llaman vuelcos, ¿no? Entonces, seguramente habrán cogido información de otros traficantes para poder robarles y hacerles pasar por, bueno, pues en principio se hacen pasar por compradores, mm, cuando tienen la droga, van al punto de encuentro y se hacen pasar por policías para aprovechándose, para robarles, aprovechándose de esa condición, entre comillas, de policías y levantarle toda la droga, el dinero, todo lo que tengan en el claro. domicilio donde vendan la droga. Claro, por eso sería la explicación de encontrar esas sirenas que se ven, o sea, que ellos mismos se hacían pasar por policías y Lo que te era quiero decir un con esto, seguramente con ese modus operandi será una banda que estén acostumbrados a delinquir con ese tipo de acciones. O sea, estas actividades, evidentemente, no las hace cualquiera y tienen que tener ese tipo de material para hacerse pasar por guardias civiles o policías nacionales. Y en este caso, pues cuando ya tienen la información de la persona que les va a vender la droga, ellos aparecen como que es una redada y como que alguien ha dado el chivatazo y no sabes nunca que ha sido la policía realmente. Simplemente te escondes. claro. Entonces no se le puede atribuir a la otra banda el robo, el Mm. vuelco. Claro, exacto. Sí, no, porque además yo lo que he visto no entiendo mucho, por eso quería que subieras tú, pero donde las ganzúas que han enseñado, todo Ujú. súper profesional, aquello realmente. Eso sí, no lo sabes utilizar, los fajos de dinero, pero que realmente que ha podido llevar a un chico a meterse en estos líos. Pues lo que tú has Porque dicho anteriormente, Joana, lo normal aquí sería que una persona de esas características que ha tenido problemas con la droga, pues sí. no sé, no conozco realmente la vida de este chaval, pero ¿a qué se dedica? Luego realmente fíjate las amistades que tiene. Evidentemente ese tipo de Ujú. amistades no pueden llevar nada bueno. Se está Mm. hablando de que él estaba promocionando también incluso un gimnasio con este boxeador, con el tal ruso. Sí, Entonces, si sí, este sí, boxeador tenía actividades ilícitas, evidentemente, pues le diría, mira, pues yo tengo aquí un tipo de información, lo que conozco aquí más cercano quizás sea mi familia, ya que han robado otro tipo de famosos en zonas también residenciales o zonas privadas donde evidentemente saben que en esos domicilios puede haber bastante dinero, pues le ha sí, dado esa información. Yo no quiero saber nada, lo hacéis vosotros. Evidentemente el ruso sería el autor material, supuestamente, y él sí. sería el autor intelectual, que en este caso no quiere decir que sea el más listo, sino que evidentemente tiene la información para dar ese tipo de Información. información, que es el santo, ¿no? Que hablamos. Y luego, Sí. pues un poco de machacas que son, o de ser especialistas, por ejemplo, un cerrajero, siempre está muy Mm, cotizado, una persona que sea cerrajero está muy cotizado, un soldador para poder abrir cajas fuertes, etcétera, y digamos, el tipo de militares, ¿no? De soldados que tú necesitas dentro de una asociación o banda o de crimen mm, organizado, ¿no? En este caso se llamaría así, claro, porque son claro. profesionales, supuestamente. Aunque en Sí, este sí, caso sí. son muy profesionales. Simplemente es una cuadrilla de delincuentes, creo que, bueno, que al final, pues, les ha salido bien alguna historia y bueno, parece ser que van a pagar por todas.
No, no, porque tiempo llevan, te lo digo porque yo sí que una vez hace mucho tiempo miré su Instagram y ya Mm, estaba con el ruso este, ¿eh? ujú, Estamos hablando de 2 añitos largos, ¿eh? claro. O Sí, sea, sí, ento se ha visto en las noticias que han dado. De hecho, yo no suelo mirar mucho TikTok, y precisamente hoy estaba mirando el tipo de noticias y ha salido esto, y he visto el tal ruso, he estado mirando un poco sobre el sí, gimnasio, sobre sí, lo has todo, visto, y sí, bueno, es un perfil, normalmente es un perfil de delincuencia que esos gustos, ¿no? Ese tipo de vida, pues le llevas a quizá a esa motivación a la policía a desconfiar de ellos y evidentemente a que sean el ojo del huracán. claro, claro. Hoy un dato que han dado también, porque han ido al bar del hermano, que claro, yo también lo entiendo, decían que no, que solo estaban los trabajadores, no quieren decir nada, claro, porque encima también. Y una de las cosas que han explicado es que él, tenía un contrato de trabajo con el hermano, Ujú. pero el dinero lo controlaba su madre y con eso pagaba el piso de alquiler de Sevilla. O sea, ya muy conscientes del problema que él tenía y que no lo han podido sacar adelante, claro. Claro. Evidentemente le están controlando la economía, por lo que se entiende que él, para tener unos gastos extras, pues debe de hacer malabares para poder conseguir el dinero. Lo que aquí veo un poco más crudo, quizás sea a la hora de que su propia tía Ujú, manifieste algo contra él. Evidentemente habrá una presión por parte de la pareja de su tía, la cual le dirá que ya no solamente por el material que hayan robado, sino la parte sentimental, y quizá incidan más en eso para ujú. que quizá también, pues, lo miren como si fuera un delincuente más. También quizá le sirva de escarmiento, pero estamos hablando de bastantes años de cárcel seguramente, ¿eh? Sí, ¿no? Como 12, una cosa así. Pues podría ser, si se le junta todo lo que hemos estado hablando antes, podría Sí, ser. Mm, claro. Bueno, María lo único que ha dicho, aparte de decir: "Estoy destrozada", ¿quién no lo estaría? ¿Quién no lo claro, estaría? Ha sido que, bueno, vamos a esperar a ver la presunción de inocencia. Claro, yo entiendo que ella, como su tía, además el papá de este chico falleció en pandemia, el otro hermano, la madre y tal, pues claro, ella todavía confía en un milagro, ¿no? Porque aunque era un niño que le había dado muchos disgustos, pero disgustos de aquellos de salir en la tele y a lo mejor contar, pues sí, a la casa venía Bárbara Rey, si venía cosas que él no medía, en ese momento yo había trabajado sí, con él, no las medía, pero claro, de ahí a esto, a que esté metido en una banda, que esto es crimen organizado, yo creo, vamos, totalmente. narcotráfico, Hablando vamos. de Estamos hablando de retención, una retención ilegal, para que tú me Sí, entiendas. Estamos sí, hablando de sí, que finalmente es como un tipo de secuestro y luego, pues, un robo sí, con fuerza, si hay lesiones, pues también, etcétera, etcétera. Y luego, evidentemente, pues, está el parentesco, ¿vale? Que exacto, también exacto, es una sí, cosa sí, sí. familiar. Entonces, al final, como te digo, se juntan todos esos factores, más el tema de meterle banda organizada, y evidentemente, si han tenido otro tipo de robos que son muy parecidos, con un modus operandi similar, pues finalmente le pueden meter una condena Sí. bastante grande. Es que yo no sé cuántos robos pueden haber, pero yo creo que son bastantes, porque a mí me parece que eran muy activos. Y todo lo que hemos visto en el vídeo es de que eres una persona muy activa. Lo que pasa que dices, ¿a quién se le ocurre guardar en casa las capuchas esas, la sirena, la... Por eso se estaban riendo diciendo que no podría ser el autor intelectual, como Sí, diciendo, bueno, ya, como el juego de palabras, ¿no? De que no es sí, inteligente. A sí, ver, sí, sí. todos caen y todos se confían. Y primeramente se confían bastante, por lo que al final acaban cayendo. Evidentemente, esto es como cuando la gente vende droga. Tú vendes droga, puedes ser el más listo del mundo entero, pero alguien te chivata, alguien te coge. Entonces, te coge, bueno, para que tú me entiendas, nosotros normalmente en el argot del trabajo de investigación, cuando alguien te ve, es que te ha cogido, o se suele decir, te ha pillado o te ha mordido, ¿no? Entonces, al Exacto. final, alguien digamos que sabe quién eres, sabes que posiblemente haya robado, alguna persona que sea cercana, que vea que en ese momento este chaval no tenía dinero y él empieza a tener dinero y empieza a gastar. Entonces, si tú, evidentemente, llevas un tipo de vida muy controlada por tu familia, de tipo económico, y de repente o sea, apareces con un coche nuevo, apareces Sí, con, sí, no sé, sí. ropa nueva, de marca, etcétera, etcétera, saben que has podido hacer algo. Y estás viendo las juntas que tienes, ¿no? Ese tipo de amistades, al final posiblemente eh, estés dando pistas de que tu vida no es tan normal como aparente, ¿no? Sino que puedan haber
en una situación bueno, pues de desesperación y quizá pues esto le conlleve llevar una vida delictiva. Sí, exactamente. La única forma de asegurarse, como yo creo que tiene una adicción tan grande, al menos él, los otros no sé por qué lo hacen, pues claro, al menos con esto ya pensaba, pues ya lo tengo, que ahora me dirás tú cómo lo va a pasar en prisión, sin nada, también. Pues Claro. mira, esto es una cosa que la verdad que me preocupa bastante poco. Las personas que se Sí, dedican a sí. esto, tú imagínate que entran en tu casa, el trauma de entrar en tu casa, cómo vuelves a entrar, han tocado tus cosas. Bueno, Llega un bueno. momento que hay gente, hace poco también, sabes que, me imagino que sí, bueno, tú evidentemente como periodista sabrás que a Carmen Lomana le fueron a entrar en casa, ¿no? Sí, No es llegaron verdad. a hacer nada. Decían que era mentira, que tal, porque claro, el barrio donde vive ella, etcétera. Decían que, bueno, ella quería vender la exclusiva, etcétera, etcétera. No se podía demostrar ni una cosa ni otra, pero sí es verdad que esas personas que llevan ese tipo de vida tan abierta y tienen tanta, me refiero a abierta de cara al público, pero tienen tanta privacidad en su vida privada, cuando les entras en su casa, evidentemente ya no están tranquilos. No, Como es tú que es también verdad. sabes que ese robo suele venir por un santo, ¿no? O una información que le dan tanto el chofer como el escolta, como etcétera, las personas que tienen más cercanas, que escuchan contigo cualquier tipo de conversación y que se las pasan a otra persona, un tercero, que al final pues acaban utilizando esa información o comprándola, de hecho. Claro. Y me imagino, como suele suceder en estos casos, sí que hay quien va y denuncia, y la policía que ha hecho este gran trabajo, este seguimiento, porque no solo pinchar teléfonos, geolocalización, todo, han hecho todo, la verdad, es para felicitarlos, 5 meses con esta investigación. Puede ser Eh, menos. Supongo que al final tendrán otras personas que igual les robaron y no habían ido a denunciar, porque a veces la gente tiene miedo. Claro, con el modus operandi. Mira, por ejemplo, conozco una situación de hace muy poco, me llegó un caso de un compañero abogado y me dijo: "Oye, mira, Carlos, tenemos aquí un tema que posiblemente me puedas ayudar". Estamos Ujú. hablando de un delito, por lo Sí, tanto, nosotros, los investigadores privados, los detectives, no podemos tocar delitos perseguibles de oficio, pero sí podemos claro, hacer alguna parte, alguna función dentro de esa investigación, como aportar información, ¿no? Entonces, sí. me buscó para aportarle una información sobre unos estafadores que iban estafando por las casas a los ancianos, que en este Mm, caso le vendían una batería de cocina, ellos sí, daban sus datos, le hacían sí. un préstamo que normalmente pues, suele ser Citibank, Cofidis, algo así, Mm, préstamos rápidos, y al final le venía una letra de 1.000 euros al mes, porque pedían mm, aparte un coche o pedían otra cosa. Entonces, con ese DNI, con esos datos bancarios, finalmente intentaban aprovecharse de esos abuelos. Muchos, claro, como por bien dices por tú, al final no daban la cara por vergüenza, porque sí, se sienten pobrecitos. engañados y no quieren hacerlo, pero es una estafa muy habitual. Sí, Muy sí, lo hacen muchísimo. ¿Y has podido saber algo de cómo estaba María? Más, ¿tú tienes relación con mucha gente o algo? sé que están de forma muy hermética, según me han dicho los periodistas más cercanos, no quieren Sí, saber nada, están muy afectados. Sé que realmente también eh, no quiere hablar de su sobrino, lo entiendo perfectamente. También entiendo que, evidentemente, hasta que, como dice ella, que ha dicho en alguna entrevista, que hasta que el juez no sí, diga sí. que realmente es culpable, pero se lo han puesto muy crudo. Se lo han puesto muy Sí. crudo y lo que no quiere hacer es un circo, precisamente porque es familia. No, Sabe que no, va a dañar exactamente. a la familia y van a haber grietas, ¿no? Entonces, esas grietas familiares, pues, no convienen y, bueno, entonces, si Mm, tú lo has hecho, tú te lo sí, comes y ya está, sí. o sea, y no va a haber una rencilla familiar. Eso es lo que supuestamente me han comunicado a mí. Bueno, yo recuerdo cuando tuvo ella problemas también, por salir en la tele y comentar estas cosas, quién se quedó a dormir en la casa y tal, que además era una tontería porque, era el momento bueno, de ir allí al rocío y se quedaba mucha gente en la casa, ¿no? Y la madre de Antonio Tejado, pues, se molestó también con María, pero sé que luego lo solucionaron, porque ya María le explicó y le dijo: "Hombre, tú tienes que entender que él no puede salir", y dar a entender eso, porque es que no es verdad, es que había mucha gente en la casa, o sea, que no puede dar a entender como que dormían conmigo, ¿sabes? Y nada. Y, bueno, y de este caso, ¿cuándo crees que tendremos novedades? Porque ahora están en prisión preventiva. ¿Tienen que llamarlos a declarar otra vez? ¿Cómo irá esto? Son 8 personas. Sí, Evidentemente, pues, estando en prisión, pues, una vez que se
Me imagino que habrá un sumario cerrado, habrá un secreto de sumario, porque estarán investigando. Cuando acaben todas las actuaciones policiales, se presentará la instrucción, el sí, juez lo llamará a declarar y empezarán a pasar uno por uno. Son 8 personas, como te digo. Luego, pues, nosotros, por ejemplo, dentro son 8 personas, lo que me refiero es que han estado sí, investigando. Evidentemente, tienes que pensar que dentro de la investigación que hay aquí, lo primero que se mira es la rutina de estas personas. O sea, las personas que van a ser robadas y asaltadas, tenemos que saber cuándo están en la casa. sí, es verdad. Entonces, pues lo que te quiero decir es que te puedo decir que eso ha estado muy estudiado. Entonces, mirarán cámaras para saber quién iba alrededor, quién vigilaba la entrada, la salida, y se podrá Anda. coger mucha información. Esa información estará dentro de esta instrucción policial. Al final hay una caja fuerte. Esa caja fuerte pues suele, o bien, en este caso ha sido el sobrino, o bien alguien que sabe que fue el montador y que le dijo, oye, mira, pues yo le monté a María del Monte, que es conocida, le monté una caja fuerte y está en tal sitio. Normalmente la suelen poner debajo de unas escaleras, la suelen poner dentro de un armario, detrás de la ropa, etcétera, etcétera, o como todo el mundo sabe, detrás de un cuadro. Y bueno, este tipo de machacas pues suelen ser personas que están especializadas, pues eso. O sea, yo para qué te voy a llevar a ti a dar un palo después de que nos han dado una información y que tú voy a repartir el dinero contigo, vas a recibir un dinero cuando realmente no haces nada, simplemente transportar a la furgoneta los enseres. Evidentemente tú tienes que ser alguien que o seas el conductor, que sea muy bueno, o seas la persona que abre la puerta o abre la caja fuerte, y entonces pues aquí cada uno tendría una función. En este caso son 8, se habrán repartido ese tipo de funciones y el asalto pues se habrá llevado durante varios días, por lo que se entiende que habrá habido una serie de vigilancia y que en esa vigilancia, pues si ha sido en la puerta, habrá una serie de fallos, como por ejemplo ponerse en un sitio donde hayan cámaras, a la entrada de una urbanización, un coche extraño, cotejarán todas las matrículas de los Exacto. vecinos, por lo Sí, tanto, sí, pues ahí van cayendo y por ella habrán cogido las 8 personas. Entonces, exacto. bueno, entiendo que al final, pues es una traición a la familia, entiendo que aunque sea benevolente la tía con él, le puede perdonar, pero la justicia al final aquí actúa de oficio. Tú pones una denuncia y la justicia va a ir a por todas. Sí, no, pero yo además creo que María sabe que hace ya mucho tiempo que su sobrino necesita un correctivo. Ujú. De hecho, le están hablando de cabecilla, o sea, el cabecilla. ¿Cabecilla por qué? Porque sabe dónde están las joyas, sabe dónde están los enseres. Realmente no tiene por qué ser el cabecilla, realmente solamente ha podido dar el santo, como te digo, dar la información Mm, y luego, por otra sí, parte, pues ir el ruso, robar con su gente y él estar en el cine y tener una coartada perfecta porque tiene la entrada del cine y evidentemente iba con algún acompañante. Entonces, es claro. muy, es Mm, muy complicado, pero me imagino que también habrán conversaciones entre ellos, los habrán visto juntos y cuando la policía ya da su información es por algo. no, claro, bueno, y además tenemos también el detalle de, acaban de robar, a las 4 o 5 horas aparece, lleva un perrito a la tía y se descubre que el perrito pertenece a la camada de uno de estos implicados, de la novia de uno de ellos. Claro, luego Antonio es una persona que es muy abierta, que es muy simpático y él tenía amistad con muchísima gente. Claro, Ya, entonces porque el hecho de ser sobrino de María del Monte y más allí en Andalucía, que es sí, un personaje muy querido y muy apreciado, pues claro, es que Sergio Ramos estoy seguro de que lo conoce y que él había estado en la finca alguna vez. lo conoce Sí, seguro y seguramente sí, pues habrá aprovechado también de eso. O sea, seguramente habrá claro. cogido el mismo modus operandi diciendo, oye, pues me ha salido bien una vez, tengo más información, yo tengo Claro, esa condición de ser persona de famoso, o sea, de persona, entre comillas, de moverme con gente conocida, y estas personas siempre tienen dinero en casa. Yo conozco a mucha gente que son empresarios y siempre llevan sí, bastante dinero en el coche, porque sí, se mueven, van moviendo bastante dinero y al final siempre tienen 2, 3.000, 4.000 euros en el coche sin ningún tipo de problema. sí, Algún reloj, suelen cambiarse el reloj, etcétera, y lo suelen tener en el exacto, coche. Esas exacto. personas, esas personas están controladas. Mm. Eh, Sí, sí, están marcadas, sí. Claro, hace poco estoy viendo también un documental, que habréis visto el documental del sapo, y se hablaba que, por Mm, ejemplo, hablaban del pocero, decían que querían secuestrar al hijo del pocero porque una persona que tiene dinero. Esas personas siempre van moviendo muchísimo capital, o sea, siempre van con dinero líquido en el bolsillo. Llevan un mm, reloj de lujo, etcétera, etcétera. O sea, intentar asaltar a una persona de esas no es muy difícil. Y más aún mm, cuando sabes que tiene dinero, lo están estudiando sus pasos. exacto. Yo, por Y ejemplo, luego como investigador hago eso. O sea, lo primero que hago es saber cuál es la rutina de la persona, e eso. incluso hemos llegado a mirar hasta en su basura para saber cuánto Muy dinero bien.
de dinero gasta en una compra, para saber cuánto, no sé, cuánto viaja, porque solemos sacar información también de eso, etcétera, Ujú, etcétera. Ya no solamente exacto, mirar en fuentes vivas, o sea, redes sociales, etcétera, y buscar su información particular a través de terceros, sino que también, por ejemplo, pues conseguimos saber todo, o sea, es que es todo. Y en ese exacto. caso, Ujú, pues se hace un control exhaustivo primero y luego, después de ese tiempo de estudio, se monta el operativo para empezar a seguir a la persona. Y entiendo que esta gente exacto. lo hace de esa forma. Sí, y además Antonio tiene tenía otra ventaja para todo este entorno, Ujú, que yo no sé si se ofrecería a él o se lo ofrecerían, era el tema del bar, que ese es un bar por donde va muchísima gente ujú. y hay gente también que es de un buen pasar. Entonces, a partir de ahí ha podido también facilitar información, porque con esta contundencia que se ha dicho autor intelectual, es que han descubierto que él ha pasado mucha información. Claro, Seguramente, sí. seguramente. No, 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 Cuando terrible. Yo he llamamos pen mm, autor intelectual, incluso cabecilla, es porque seguramente los otros pueden ser unos ladrones de poca monta, sí, pero sin embargo hay muchos tesoros, ¿no? Como se lo suele llamar. Tienen un beneficio grandísimo por la condición de familiar de famosos que conoce también a su vez a otros claro. famosos y en este caso pues ha tenido acceso a esas instancias para saber que, bueno, pues hay cuadros de lujo, obras de arte de todo tipo y bueno, un coche de lujo, etcétera, etcétera, y Sí, sí, sí. se puede robar perfectamente porque se la conoce. Claro, pero, por ejemplo, el ruso este decían hoy que era una persona reconocida en el mundo del boxeo. Ujú. No sé si tú has podido averiguar algo, pero también dices, No bueno, lo conocía. si es un hombre que tiene sus peleas, tiene un reconocimiento, que los boxeadores pueden llegar, si se preparan, a estar más en activo que otros deportistas, pero ¿para qué se metería este hombre en esto también, no? Bueno, ¿Sabes lo que te quiero decir? entiendo que el gimnasio le daría poco dinero.